al sustento presupuestal. Mario, contigo. Bien, muchas gracias a Jimmy. Se está discutiendo y eventualmente se aprobará en los próximos días el presupuesto, tema del que vamos a hablar con nuestros invitados, entre algunos otros. Pero vamos a empezar el programa de hoy en lo que concierne a las entrevistas propiamente dichas con el ex presidente del Consejo de Ministros y ahora jefe de plan de gobierno del nuevo Partido Libertad Popular, Pedro Cateriano. Pedro. Buenas noches, Jaime, encantado de estar nuevamente en tu programa. ¿Cómo estás? Mario. ¿Qué? Perdón. Nada, hombre, me dijiste Jaime. Ah, Jaime. Bien, libertad popular, uno tiene que pensar que la elección del nombre no es casual, la introducción de la palabra libertad, por supuesto hay una evocación de lo que fue el movimiento Libertad en su momento, pero también el rescate de algunos principios que me imagino que están sintonizados con el liberalismo. Exactamente, pero si me permites previamente una licencia a raíz de lo que se acaba de mencionar en el reporte del Congreso, apenas se ha ejecutado solo en inversiones el 55% del presupuesto de la República. Es decir, se están dejando de gastar 12.000 millones de soles. El gobierno nacional ha ejecutado el 65.4%. Los gobiernos regionales el 50.6%. Los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, 47.8%. Y bueno, el Ministerio del Interior, el 35.8%, en medio de esta crisis. Claro. Y el de salud, el 48.6%. Acá no solamente estamos ante una inepta gestión pública, sino ante una actitud absolutamente irresponsable del gobierno nacional y lamentablemente también de los gobiernos regionales y municipales. Es decir, sobre todo la izquierda que dice que el modelo económico no funciona, acá lo que no funciona evidentemente es la gestión pública. Y creo que la Presidenta de la República tiene que adoptar determinaciones para que esta situación cambie. Es decir, estamos aumentando el presupuesto, el proyecto de presupuesto de la República se está aumentando y el gobierno es incapaz de gastar el anterior, que era más bajo que aquello que se quiere aprobar ahora. Y además en un contexto de necesidades extremas, sobre todo en el sector interior, ¿no? Así es. Yo creo que esto hay que recalcarlo, ¿no? Por supuesto. Entonces, empecemos la conversación por ahí y derivamos luego a Libertad Popular. Estás, haciendo una estimación de lo eficaz o ineficaz que es la gestión de gobierno de la señora Boluarte y del señor Otárola en buena cuenta. Ellos han hecho un balance ayer, un quinto balance de su gobierno. Entendemos que ustedes en Libertad Popular, tú en particular, también tienen uno que no es nada bueno. No solamente, me imagino, por la incapacidad de gestionar el gasto que tenían asignado. Exactamente. Y, claro, si comparamos la gestión de la presidenta Boluarte con la del calamitoso gobierno del golpista y corrupto Castillo, puede dar la impresión que estamos ante una administración notable, pero no es así. Y creo que esa sensación de alivio que se sintió al comienzo, sobre todo en el sector empresarial, con la caída de Castillo, ya empieza a preocupar, porque precisamente la inepta gestión pública, la recesión, el comportamiento irresponsable del gobierno y del Parlamento, que han enviado señales a la inversión nacional y extranjera de medidas populistas, de comportamientos que violentan el orden constitucional. Es decir, este gobierno le está dejando una bomba de tiempo al siguiente, sobre todo si es que esta situación, como se prevé, va a continuar hasta el 2026 con la complacencia del Parlamento Nacional. De una mayoría del Parlamento. Sí. Exactamente. Pero, yendo sector por sector, bueno, tú has mencionado la recesión económica.
el ministro de Economía se presentaba hace poco en CADE y ha pedido que los empresarios, los inversionistas, vuelvan a confiar e inviertan. ¿Te parece que hay sustancia como para que eso se produzca? Ninguna. Y los mercados reaccionan cuando se respetan las reglas de juego, cuando hay confianza, cuando hay credibilidad y, por supuesto, cuando un gobierno adopta medidas sensatas de mediano y largo plazo. Acá, en medio de esta crisis, además, el Parlamento trabaja para, o da la impresión de que trabaja para generar mayor inestabilidad e indignación. De otra manera, Mario, no te puedes explicar cómo en plena crisis los señores congresistas se asignan un bono cercano a los 10.000 soles y también a los trabajadores del Congreso. Habría que preguntarnos si esta asignación también forma parte o formaría parte de la estrategia para que guarden silencio trabajadores que también han sido víctimas de los denominados mochasueldos. Pero en un momento en que hay un ajuste económico, la mayoría nacional no tiene, han subido los precios, hay un problema de administración de los recursos y también de gerencia de las instituciones, Mario. Estos 4 días hemos estado con Rafael Belaúnde en Tumbes y Piura. Es el presidente de Libertad Popular, exactamente. Y bueno, ya la situación de ineficacia para el suministro de agua potable es terrorífica. En Ignacio Escudero, para que tengan una idea los amigos televidentes, hay una planta de más de 30 años de antigüedad que suministra agua 2 horas al día. Y hace 15 días que no han tenido abastecimiento. Y esta es una situación que realmente se presenta en toda Piura, en todo Piura. En Morropón, en Chulucanas igualmente. La EPS Grau, que es la empresa pública que da el servicio en esa zona, lo mismo, de 12 de la noche a 2 de la mañana, se tiene que levantar la gente a esas horas para llenar los baldes, ¿no? Entonces, hay una sensación de distanciamiento de la realidad. Parece que a la presidenta Boluarte más le preocupa viajar al exterior que ir al interior del país y tomar determinaciones de gestión, ¿no? ¿Y el presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola? Bueno, yo creo que obviamente él también, él es, a diferencia de la presidenta de la República, que de acuerdo a la Constitución es irresponsable políticamente hablando, él es el responsable político, y llama la atención que el Congreso no lo cite. En medio además de hechos realmente que en cualquier país serían un escándalo, ¿no? Que se fugue de un país el que acaba de ser el jefe del partido de gobierno, sería pues algo que sísmico en cualquier sistema político. Acá se ha pasado la página y no pasa absolutamente nada, ¿no? Ahora, hay esta especie de ausencia de pulso en el Ejecutivo, porque le dicen no funciona tu declaración de emergencia, no existe el plan Boluarte, eso es lo que quiere decir la censura del ministro del Interior, en buena cuenta. Le señalan problemas en la Cancillería y es el Congreso el que mal que bien le va cambiando los ministros al gobierno. Poco a poco, ¿no? Parece que algo parecido podría suceder con el ministro de Energía y Minas, que tiene problemas serios. Pero ¿qué pasa con el Ejecutivo? ¿Por qué entiendes tú que deja que las cosas sucedan, digamos, con una especie de indolencia? A ver, 2 dedos de frente y perspectiva política tiene que tener el presidente del Consejo de Ministros. Sí, pero no es el presidente del Consejo de Ministros el jefe de gobierno. No lo es, pero da la impresión de que tiene, digamos, una gravitación. Da esa impresión, Jaime, sí. Pero el liderazgo nacional, de acuerdo a la Constitución, lo tiene que ejercer la presidenta Boluarte. Y esta es una presidenta que no da cuenta de sus actos. Tiene un comportamiento absolutamente antidemocrático. No da conferencias de prensa, son monólogos, ¿no? Se sienta ante la prensa, ella habla y punto. No da entrevistas a los periodistas.
y de esa forma está imitando la conducta también antidemocrática de Castillo, que fue un presidente que tampoco daba cuenta de sus actos. Entonces estamos realmente en una situación de una anomalía constitucional, donde un gobierno no tiene partido, no tiene congresistas en el Parlamento. Eso no ocurre en ninguna democracia. Y el costo, no solo político, sino económico para el país, es sumamente alto. Claro. Mario, desde que se instaló el gobierno de Castillo hasta la fecha, más de 400.000 compatriotas han salido del país en busca de un mejor futuro. Esto hay que detenerlo. Esto representa para el país un golpe sumamente duro. Que los jóvenes estén tomando la decisión de irse del país, esto realmente es sumamente dramático y debe llevar a la reflexión a este gobierno. No puede, por lo tanto tampoco, el Parlamento continuar con esta cohabitación política, porque evidentemente acá hay una corresponsabilidad. ¿No te parece que está cambiando un poco el clima en el Congreso, la circunstancia de que se haya forzado la renuncia de la ex canciller, de que se haya censurado al ministro del Interior y que se esté convocando seguramente con espíritu similar al ministro de Energía y Minas? No era un escenario imaginable, qué sé yo, 8 meses atrás, ¿no? No, pero precisamente la ineptitud, la mala gestión están forzando a esta situación. Pero lo que es claro es que hay una alianza en el Congreso que viene funcionando, ¿no es cierto? Por lo menos en ciertos actos legislativos. Este dictamen de la Comisión de Constitución, por ejemplo, que pretende dejar sin efecto la realización de las PASO, ¿no? Ahí hay una unidad política, un mismo criterio, desde la izquierda hasta la derecha. Entonces, ¿Tú y ustedes en Libertad Popular están de acuerdo con las PASO? No, de acuerdo con las PASO, naturalmente, porque, Sí. Mario, el desprestigio de los partidos como consecuencia de qué es, precisamente del comportamiento antidemocrático, de la poca democracia interna que han habido en los partidos, de la improvisación, de la existencia de estos partidos que tienen propietarios, ¿no es cierto?, como el señor Acuña, que ya pues en algunos casos imita hasta Kim Il-sung, ¿no? Esto de colocarse una estatua en su universidad es una cultura a la personalidad, una megalomanía, creo que nunca vista, ¿no? O tienes un vientre de alquiler como Perú Libre, que llegó al poder porque puso a Castillo sin ninguna conexión, pensamiento o doctrina común. O tienes casos como los de Podemos y ¿Y las PASO, entiendes tú, evitaría que esas las figuras... PASO, Mario, en un contexto como el que tenemos, con diversidad de partidos políticos, con casos como los que hemos experimentado, que a última hora una persona como Castillo, sin ninguna trayectoria, sin ninguna experiencia, termina siendo elegido, por lo menos sirven para filtrar, para ampliar el debate, el cotejo de ideas. Lo acabamos de ver en la Argentina, ¿no es cierto? En las PASO argentinas, en esa etapa se filtraron, y aquellos candidatos de la izquierda que creían tener un porcentaje importante de respaldo popular no lo tenían. Y entonces, acá lo que hay no es una propuesta anticonstitucional, pero sí antidemocrática. Y la democracia requiere de partidos sólidos y con una trayectoria, precisamente, valga la redundancia, democrática, con un comportamiento democrático, ¿no? Sí, ahora, las PASO son observadas por quienes no están de acuerdo con ellas, entre otras cosas, por el hecho de que ciudadanos que no pertenecen, que no simpatizan necesariamente con determinados políticos, pueden terminar votando y decidiendo quiénes son los candidatos a la presidencia o al Congreso de esos partidos. ¿Eso no te preocupa a ti? No, porque el voto es la piedra angular de un sistema democrático y hay que respetar el voto.
Al final lo que hay que acatar en democracia es la voluntad mayoritaria y respetar los derechos de las minorías. La impresión que se da, Mario, es que los partidos no quieren competencia. Este es un primer paso. ¿Se van a atrever a suprimir a los movimientos regionales? Eso está también en ¿A las agrupaciones independientes? ¿Por qué los partidos han perdido presencia nacional? Precisamente porque la gente no confía en ellos. Ese es el gran problema que tienen los partidos y no los comprenden. No tenemos ahora partidos con presencia nacional y los llamados partidos históricos o tradicionales ya no tienen la fuerza de antes. Entonces tiene que haber una reflexión respecto de por qué razón la ciudadanía actúa de esta manera. Ahora, ciertamente los movimientos regionales no son solución al problema. Hemos visto, por ejemplo, en regiones del Perú, para dar un ejemplo, 3 gobernadores regionales detenidos. Y ahí no ha gobernado la extrema derecha, los liberales, no. Esos son bastiones de la izquierda. Así es. Y bueno, hay también una sensación de lejanía. Ustedes elegirán a sus candidatos bajo la figura de, las PASO exactamente, si es que se abren los 3 caminos que se han abierto ahora, no podrán ocurrir porque tienen que ser obligatorias para todos los peruanos en edad. Nosotros como partido vamos a tener que acatar lo que dice la ley, pero lo ideal es que, ojalá pues en un momento reflexivo, esto que acaba de aprobar la Comisión de Constitución no sea ratificado por el Pleno del Congreso. Los partidos con este comportamiento, con esta conducta de actos violatorios del orden constitucional, encubrimiento de actos delictivos, hay que decirlo claramente, están profundizando la crisis política y también desacreditando de una manera acelerada el Parlamento. El Parlamento es fundamental. Y han dejado de lado la discusión de reformas constitucionales que son necesarias. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este mecanismo de la vacancia por incapacidad moral permanente que no existe la forma en que se aplica en ninguna democracia occidental respetable? Por más que los constitucionalistas que defienden ello lo digan, en ninguna democracia. ¿Por qué no se establece el juicio político, la acusación constitucional? ¿Por qué no se debate la renovación parcial del Congreso? ¿Por qué no se marca de una vez? ¿El retorno del Senado es algo con lo que tú estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo. Creo que una Cámara reflexiva es importante, más aún teniendo en cuenta el calamitoso comportamiento del Congreso unicameral en varios de los gobiernos, no solo en este gobierno, ciertamente, ¿no? Y finalmente, Mario, el tema del derecho de disolución. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aplicando un procedimiento que no se cumple? Fujimori, en la Constitución del 79, tuvo la oportunidad y la facultad de disolver la Cámara de Diputados, de un golpe de Estado. Castillo también pudo disolver constitucionalmente y dio un golpe de Estado. Y ahora estamos discutiendo sobre la denegación fáctica. Cambiemos este procedimiento que simplemente no opera. ¿Quiénes son los responsables de reformar la Constitución? El Congreso. Pero parece que a los señores congresistas no les interesa esto y hay que preguntarnos por qué. Porque pierden poder con este mal uso de la vacancia por incapacidad moral permanente. Renunciar no les va a ser tan fácil porque ellos esperan tener ese poder hasta por lo menos el año 2026, ¿no? Bien, hablemos antes de que se nos agote el tiempo de Libertad Popular y la función que tú estás cumpliendo ahí como jefe del plan de gobierno. Bueno, estamos trabajando ahora la elaboración del plan de gobierno. En materia económica, ¿quiénes están interviniendo? En materia económica, uno de nuestros asesores es Iván Alonso, que ya ha empezado a coordinar trabajos con nosotros. Tenemos también un experto en asuntos tributarios, Darwin Eufrasio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Seguridad? En seguridad, hasta ahora tenemos un coordinador, pero no estoy en condición de dar el nombre aún.
Sí. Estamos en el proceso precisamente de organizar los comités a nivel nacional. Hemos estado en Arequipa, ahora hemos estado en Piura, y la idea es ir haciendo este trabajo poco a poco, precisamente para seleccionar gente que luego no genere sorpresas desagradables, ¿no? Ahora, ¿cómo han visto en Libertad Popular la elección de Milei? Porque en la medida en que él se declara un libertario, habrá mucha gente que piense que ustedes son lo más parecido a la expresión de Milei en el Perú. Obviamente, frente a Massa, Milei era una mejor opción. Ahora, las ideas que plantea en materia económica son las correctas para rescatar a la economía argentina. Es decir, Argentina está en una espantosa situación como consecuencia del populismo, el estatismo, el intervencionismo, la ineptitud y la corrupción, también hay que decirlo claramente. El comportamiento, la conducta de Milei en la campaña precisamente no ha sido la más ejemplar, digámoslo, ¿no? Pero en materia económica ciertamente está en la línea correcta. Y creo que también, por ejemplo, en el tema económico, el hecho de que él esté anunciando un ajuste es lo que corresponde, porque ya el gradualismo falló en la Argentina. Tú hacías hace un momento referencia al Movimiento Libertad. Sí. Cuando tuvimos la hiperinflación que quebró el Estado peruano diseñado, es decir, que diseñó ese modelo económico, la dictadura de Velasco, Vargas Llosa planteó en la campaña con franqueza que el Perú requería un ajuste económico. Y en ese contexto, su opositor Fujimori dijo todo lo contrario. Y sin embargo lo hizo. Sin embargo lo hizo porque no había otra forma. El país estaba quebrado, la economía deshecha. Que esas son las consecuencias del populismo, el estatismo, que es lo que acaba de ocurrir en la Argentina. Ciertamente, esa corriente de opinión, ese pensamiento, el respeto a una economía de mercado, la globalización, el libre comercio, estamos completamente de acuerdo, naturalmente. Digamos, lo que quiere hacer con el Banco Central, la dolarización de la economía. Con el Banco Central yo creo que la mejor opción sería imitar lo que establece la Constitución del Perú. Un Banco Central independiente que tenga ese precepto. Entonces, rango en eso no constitucional. están de acuerdo con Milei. En eso no estoy. No, con la dolarización tampoco. No, yo creo que ahí sí el ejemplo peruano es a nivel internacional reconocido. Hoy en día, parte del éxito de la estabilidad económica dentro de la crisis del país se debe a la gestión del Banco Central de Reserva, que tiene como fin defender la estabilidad monetaria. Ahora, hay cosas tampoco en las que yo no coincido, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hay una gran felicitación a Trump. Trump no era en materia económica un liberal, era un proteccionista. Y yo creo que uno de los presidentes de los Estados Unidos que más daño le hizo al Perú fue precisamente Trump, porque se cargó el TPP, el Tratado de Libre Comercio, el gran instrumento que estábamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas ciertamente en las que no estamos de acuerdo. En lo personal, por ejemplo, en la campaña, el hecho de agraviar al Papa no es para aplaudir, ¿no? Aunque algunos estén de acuerdo, ¿no? O la libre venta de órganos. Es una cosa... Sí, que es una propuesta polémica, ¿no? Sí. Yo en eso no coincido. Digamos, tienen una coincidencia parcial con Milei. Exactamente. No con el tipo de liderazgo que ejerce. Bueno, a ver, lo que hay que respetar es la voluntad popular. Sin duda, y no es decir, estamos en el caso de las elecciones, Milei ha ganado con gran amplitud. 11 puntos porcentuales de ventaja. Y si comparamos eso con elecciones pasadas, es un gran triunfo. Sí. Ahora, yo creo que ha influido mucho en la victoria de Milei la caótica situación de la economía argentina. Ese ha sido un aspecto decisivo que lo ha ayudado a ganar, ¿no? Ciertamente. ¿Ustedes están pensando buscar alianzas para las elecciones del 2026? A ver, en este momento, como te acabo de decir, estamos en el trabajo de la organización partidaria ya con la inscripción.
Y bueno, hay varios que se han autoproclamado candidatos a la presidencia de la República, pero no tienen inscripción electoral. ¿Qué es lo que va a pasar con este proyecto de ley? En fin, dialogar. Pero ¿cuál es la idea que tienen ustedes? Es decir, nosotros están dedicados a una tarea, pero necesariamente están pensando en naturalmente queremos ser alternativa de gobierno y queremos participar en las elecciones. Para eso, este proyecto de emprendimiento político que realizó Rafael Belaunde, y yo lo he apoyado decididamente desde su inicio. Nos estamos preparando, queremos ¿Tienen contactos con otras fuerzas? Digamos, diálogos, sí. ¿Con quiénes? Hemos conversado con representantes de distintos partidos a través, por ejemplo, de organizaciones que nos han invitado a diálogos, en donde han estado de distintos sectores. ¿Quiénes? ¿El APRA ha estado, por ejemplo? En una, Diana Álvarez Calderón participó invitada a un diálogo donde estaba el APRA, sí, en una. ¿Con el PPC? Rafael creo que participó una con el PPC. Pero orgánicamente ustedes como Libertad Popular no se han reunido con representantes de otros partidos para... Orgánicamente no. No. De manera individual y separada. Con el señor Añaños, que es... Con el señor Añaños nos hemos reunido los tres, pero de una manera informal. Sí. Hemos participado en la reunión Rafael Belaunde, Diana Álvarez Calderón y... ¿Lo han invitado a que se inscribe en el partido ahora que ya no está en Avanza País? Bueno, nosotros no solo invitamos a Añaños. Bueno, pero a él, la pregunta es si lo han invitado a él específicamente. De adherentes, Mario. No, de acuerdo, pero esta sería una invitación particular, pues no es como... Cada ciudadano que quiera inscribirse es bienvenido. Esa es una decisión del señor Añaños, naturalmente. Pero yo estoy preguntando lo que ha ocurrido desde la orilla de ustedes. Ustedes le han dicho, ven, inscríbete. No, pero en ningún momento, tampoco esa fue la intención de la reunión, pero sí hemos intercambiado ideas respecto de lo que nos une en materia económica, en materia política, pero hasta donde yo tenía entendido, él estaba trabajando su campaña en el partido en el cual estaba inscrito, que creo era el del señor Hernando de Soto, conocido tuyo, que renunció, ¿no? Entonces, esa es la situación. Yo le deseo éxitos a Añaños, porque Añaños simboliza el éxito de un empresario, que es posible hacer las cosas bien en el Perú, que sí podemos transformar el país, y creo que... ¿Con Carlos Espada han conversado? Porque Carlos Espada está cercano a Vargas Llosa también. Sí, yo he conversado con Carlos Espada, con el cual tengo una cordial relación desde la universidad, la prensa, es un viejo y apreciado amigo, sí hemos conversado. Él está en su proyecto de la recta final de la inscripción de su partido y sí, he conversado, claro que he conversado. Sí. Finalmente, de aquella época del Movimiento Libertad, tienes que recordar tú también a quien ahora es canciller, al señor González Olaechea. ¿Qué impresión tienes tú de su designación? A ver... ¿Ves a alguien que tiene la misma extracción ideológica, digamos? ¿Del gobierno? No sé cuál. No, de Libertad Popular. No lo sé. No lo sabes. Creo que al final más parecía un apristón que un liberal, ¿no? Pero en todo caso, ayer la Cancillería no ha explicado bien el incidente con el avión venezolano y esto le ha servido a Maduro para que hoy día salga ante el silencio sepulcral de la presidenta y la actitud casi subterránea del flamante canciller, ¿no? Bueno, eso es un comentario, efectivamente. Muchas gracias al expresidente del Consejo de Ministros y ahora jefe del Plan de Gobierno de Libertad Popular, Pedro Cateriano. Gracias, Mario. Vamos con Jimmy al Congreso nuevamente.